los saludo con muchísimo cariño y en especial le doy un saludo a Orlando López de ABA Producciones y a Dianita Giraldo de MIDI TV y les agradezco mucho la invitación. He sido invitado a compartir con ustedes una reflexión sobre el poder de la maternidad celestial. Y para comenzar, voy a leerles un poco de la palabra del Señor donde el Espíritu nos quiera llevar, el Santo Espíritu. Hoy de por sí estamos muy unidos en este primer sábado del mes, que sabemos que es un día muy especial con la Santísima Virgen María. Y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Juan, y les leo de el capítulo 5 desde el versículo 1. Dice: el que cree en Jesús vence al mundo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ese ha nacido de Dios. Y todo el que ama a quien le engendró, ama también a quien ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, porque el amor de Dios consiste precisamente en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son costosos, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pues qué lindo comienzo para esta reflexión. ¿Y quién más que el apóstol del amor, quien recibió a la Virgen María en su casa después de que Jesús se la entregó a los pies de la cruz? Entendemos nosotros que la maternidad de la Virgen María es revelada a nosotros como hijos de la Iglesia por medio, primero, del encuentro que hay con Jesucristo como Redentor en la anunciación del Arcángel San Gabriel. Ustedes saben que en ese momento nace la maternidad celestial en medio de nosotros, porque en el momento que el Arcángel San Gabriel le anuncia a la Virgen María semejante milagro tan grande, y encima de eso el don extraordinario del amor de Dios por sus criaturas, quien para regresarnos a la gracia original, que es darnos la gracia de recibir las llaves del paraíso que estaba cerrado, utiliza una puerta tan sencilla, tan noble, tan pequeñita como esta mujer judía, la Virgen María. Ustedes saben que las cosas de Dios son tan extraordinarias como el rey David matar a un gigante con una piedra, siendo un niño. Y este es Dios. Así es como Dios actúa entre nosotros, porque en el mundo nosotros buscamos las cosas extraordinarias, las cosas extravagantes y grandes. Y ustedes saben que el mundo se construye por medio de poderes humanos, de cosas deslumbrantes. Y eso es lo que el mundo aplaude, y el mundo está detrás de esas glorias. Pero cuando aparece Dios entre nosotros, aparece en esa forma tan pequeña. Y por eso es que tanta gente no entiende dónde está Dios y cómo actúa Dios en nuestra vida, porque lo buscan en lo grande. Y claro, uno diría, pues la creación es tan inmensa que uno diría, ahí está Dios en la grandeza de la creación. Sí, pero como estamos hablando es en la forma en que nosotros a nivel personal y muy humano podemos tener acceso a ese Dios que nos creó, que aparentemente es un Dios invisible. Entonces, lo que debemos entender
es la forma tan sencilla en que Dios se manifiesta. Y estoy hablando así porque queremos hacer una reflexión sobre el poder de la maternidad celestial. Y ustedes saben que habría que tener muy claro cómo se manifiesta el poder espiritual, porque tenemos un conocimiento de la palabra poder en una forma muy terrenal, muy humana. El poder, la palabra poder quiere decir tener, quiere decir dominar, quiere decir ser importante, ser rico, ser muy inteligente, tener muchos talentos que están al uso de millones de personas y quién sabe en cuántas otras formas se manifiestan los poderes de este mundo. Ustedes saben que, por ejemplo, en las tentaciones a Jesús en el desierto, el demonio se lleva al Señor a una montaña y desde la montaña le muestra los reinos del mundo y le ofrece esos reinos diciéndole: si te postras y me adoras, te los doy. Esto es poder, ¿no? Esto es lo que está ofreciendo el diablo, el poder. Ahora, no todos los poderes en la tierra son malos, pero estamos hablando de poderes naturales. Entonces, para llegar al poder del que vamos a hablar, que es un poder sobrenatural, un poder espiritual y además un poder que no es de este mundo, pero está por encima de este mundo. La prueba está que cuando nosotros miramos con cuidado quién es la Santísima Virgen María, encontramos primero esta servidora de Dios, esclava del Señor, como ella misma se presenta ante el arcángel, y la encontramos primero como esa mujer sencilla, humilde, judía, que Dios escoge como vasija de la gracia más grande para todo el género humano, como es la encarnación del Mesías. Y la palabra dice que Jesús fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Y ustedes saben que todo esto ocurre dentro del vientre de María, lo engendrado. Y esa criatura a quien María, por la que María se hace vasija de barro, es quien eleva a la Virgen María a ese poder celestial que queremos presentar en este momento. Porque en el instante en que el Espíritu Santo toca esa vasija y deposita en ella ese Redentor, en ese momento esa mujer sencilla y humilde, esa vasija de barro, queda elevada a la máxima autoridad espiritual que puede alcanzar un ser humano, un ser nacido de la carne, no del pecado, porque ya sabemos su historia, Inmaculada Concepción, pero sí conocemos que María nació de la carne, y por lo tanto ese acto de encarnación del Mesías eleva esa vasija sencilla y humilde al más alto nivel que un ser humano puede llegar. Y ustedes han leído un pasaje donde Jesús está hablando de Juan el Bautista, y cuando habla de Juan el Bautista dice: Juan Bautista es el profeta más grande que ha habido y que habrá, pero el más pequeño de los cielos es más grande que él. Con esto nos está dando a entender el Señor, y es una enseñanza muy importante para nosotros, de que al trascender de esta vida a la otra, nosotros entramos en la perfección, entramos en el reino de la luz, y hay muchísimas dimensiones. Por eso el Señor decía: hay muchas mansiones en la casa de mi Padre. Y estas mansiones, estas dimensiones son misteriosas, porque
así como también observamos en los ángeles que hay jerarquías, y no de importancia, sino jerarquías que están dentro del reino. Y por eso los reinos de la tierra están sujetos a poderes temporales e imperfectos. En cambio, los reinos celestiales están sujetos, porque todo está sujeto a Jesucristo, todo lo han puesto a Él, a sus pies, al servicio de Él, y todo ha sido creado por Él y en Él, para Él. Sin embargo, es un concierto perfecto de espíritus de Dios con el gran maestro que dirige toda esta obra, que es Jesucristo. Así lo ha querido el Padre. Y María, al ser elevada a ese estado superior donde es recreada como reina universal de todo lo creado. Ustedes saben que pueden entender algo muy importante. Si Jesús dijo que el más pequeño de los cielos era más grande que Juan Bautista, por lo que Juan Bautista aún estaba en la carne, aún estaba en la tierra, aún no había entrado en el estado de la perfección, en la plenitud de la vida, al mundo espiritual no había entrado cuando él se habló sobre él. Pero entonces María, vemos con claridad que si el Señor habló que ese más pequeño del cielo era más grande que ese profeta, entonces María, que la iglesia la presenta como reina universal de todo lo creado, se eleva por encima de todos esos espíritus en el reino celestial, por encima de todos. Ahora, esta es la gracia que debemos observar en la relación que hay entre el reino de Dios y los reinos de la tierra. Miren ustedes que uno debe tener cuidado cuando se hablan en estos lenguajes espirituales de entender que la tierra, la vida terrenal, es una escuela de almas, y aquí estamos todos en formación y al mismo tiempo estamos en el exilio. O sea, hay muchas dimensiones de nuestra vida natural, y las dimensiones todas están unidas de por sí en una realidad mística, misteriosa, que solo entenderemos en plenitud cuando pasemos a la otra vida, porque ahorita estamos totalmente limitados por nuestra imperfección y no alcanzamos a concebir lo que es eterno, porque estamos dentro de la mortalidad. Y por eso un estado mortal no puede concebir un estado inmortal. Entonces, presentar a la Santísima Virgen María en la plenitud de su realidad celestial no sería posible para nosotros a través de la razón. Por esa razón, por eso es que el Espíritu Santo es el que se encarga que por medio de estas pobres palabras que podamos expresar, tratando de presentar tan grande imagen como es el poder celestial de nuestra Madre, la Virgen María, ese espíritu, así como de María hace una reina de todo lo creado, así hace de nuestro entendimiento, cuando nos referimos a ella y a los misterios de nuestra fe, hace que nuestro entendimiento se compenetre y quede con esa gracia infusa. No necesariamente la razón lo asimila en la forma que el espíritu lo asimila, pero cuando el espíritu ya lo asimila, la pobre razón se impregnará de ello y tendrá esa información, ese don, ese regalo, lo tendrá y se manifestará a través del tiempo. Por eso es que la Iglesia nos enseña lo importante que es estar atentos a la lectura de la palabra durante la misa. ¿Por qué razón? Porque la liturgia es divina, se llama divina liturgia,
porque presenta el misterio de nuestra fe y nos lleva al sacrificio máximo y también a la realización máxima como es la resurrección, pero viviendo primero la pasión. Y esto, la iglesia nos llama la atención para que estemos muy atentos de escuchar la palabra, porque la palabra nos sumerge, nos adentra en el misterio. Y a pesar de que generalmente esa palabra no necesariamente la entendemos, porque hay muchas lecturas, especialmente del Antiguo Testamento, que son prácticamente incomprensibles para nosotros, especialmente cuando se leen pasajes del Antiguo Testamento sobre batallas, sobre situaciones complicadísimas, sobre decisiones y acciones de parte de Dios que queda uno asombrado y algunas veces aterrado, y sin embargo todo eso es parte de un misterio que tiene que ver con otra dimensión y que no es esta, porque es la dimensión de Dios, es el reino de Dios y es un lenguaje espiritual misterioso, pero por obra del Espíritu Santo nosotros recibimos esa información en nuestro corazón y aunque nuestra pobre razón no lo entienda en el momento, sin embargo todo nuestro ser recibe esa gracia y queda infusa en nosotros. Y esa gracia hace que todo nuestro ser interior se fortalezca, se alimente y al caminar nuestra vida en el día a día, esa fuerza actúa misteriosamente en nosotros. Actúa porque es una información que edifica, porque precisamente cuando la iglesia nos presenta a nosotros ese ciclo litúrgico, que son 3 ciclos, digamos, hay un recorrido de las escrituras extraordinario. Hay gente que ignorantemente dice que los católicos no estudiamos la Biblia, y es tan triste eso, porque es triste la ignorancia, ¿no? Porque si hay alguien que enseña la Biblia más perfecto que nadie, es nuestra Iglesia Católica. Basta conseguir las lecturas diarias de la liturgia para que usted se compenetre con los misterios de la palabra en una forma que nadie se lo pudiera enseñar. Y entonces la Iglesia, al escoger estos ciclos, nos va llevando a nosotros dentro de esta historia misteriosa de la palabra, de la historia sagrada, de lo revelado por Dios a los profetas, reyes, patriarcas, apóstoles. Y esto es para nosotros alimento. San Pablo habla de que en un momento dado está llamándole la atención a una de las iglesias que él ha fundado y les dice: ya les he dado muchísima leche, ahora es tiempo de que ya reciban el alimento sólido. Y se está refiriendo a que ya no puede estar enseñándoles como si fueran niños, ya tienen que aprender a recibir las enseñanzas como si fueran hombres hechos y derechos, personas ya lo suficientemente crecidas para enfrentarse a la vida con sabiduría, con valentía, con conocimiento, con discernimiento y con fe, con una fe edificada en una gracia que es transformante, donde el hombre ya no es una criatura pequeña que está alimentando con leche, sino que ya es una persona hecha y derecha, como dice el refrán, que puede enfrentarse a las batallas de este mundo sin miedo y con convencimiento de que estamos en un estado temporal, transitorio, desterrados, pero buscando la tierra prometida que está mucho más allá de acá, porque no somos los hebreos en el desierto pasando hacia Caná, somos el pueblo de Dios de la nueva alianza en Jesucristo, buscando entrar por la montaña de Sión hacia la ciudad de luz. Esos somos nosotros, ese es nuestro peregrinar, eso es lo que tenemos que hacer y lograr, porque para nosotros
en este caso de la nueva alianza con Jesucristo, Egipto sería el mundo entero, el mundo material. Ese sería nuestro Egipto. Y tenemos que salir de acá porque el Señor, que es el Moisés que descendió del cielo, como se dice en algunas partes, el Adán que bajó del cielo, vino a sacarnos de este Egipto y nos vino a sacar hacia la tierra prometida, pero no en la tierra, sino allá arriba de la montaña de Sión. Y la Virgen María precisamente es la reina de esta ciudad maravillosa, la ciudad de luz, la Santa Jerusalén del cielo. Nuestro destino, como San Pablo dice, somos ciudadanos de la Santa Jerusalén del cielo. Qué lindo sería que nosotros tuviésemos realmente, prácticamente tatuado en nuestro corazón, la realidad de que nuestra casa no es en este mundo, que aquí no pertenecemos, que no somos de acá ni para acá. Aquí nacimos, aquí fuimos creados, gloria a Dios que nos dio este don maravilloso de la vida, pero al mismo tiempo el Señor personalmente descendió del cielo para enseñarnos cómo caminar hacia el próximo paso. Y en el primer paso, la Iglesia nos enseña con claridad qué ha sucedido con nosotros y qué estamos haciendo acá. Y nos enseña de que por la gracia de Dios podemos pasar a través de esta dimensión hacia la otra y encontrar la plenitud de la vida. Es importante tener esta imagen clara de la conversación que tiene Jesús con Nicodemos sobre nacer de nuevo del Espíritu, para que nos demos cuenta que estamos en gestación y que no hemos nacido todavía la plenitud de la vida. Entonces, en María, cuando el arcángel San Gabriel le anuncia esa encarnación del Mesías en su vientre, se abre esa puerta que estuvo cerrada por tantísimos años. Termina el ayuno de Eva, porque ustedes saben que hasta ese momento Eva no tenía voz. Eva era una esclava del hombre. Desde que cayó en el pecado original, nunca tuvo una voz. Hay algunas heroínas en las Santas Escrituras, en la historia sagrada, que son muy pocas, momentos extraordinariamente especiales en las que una mujer fue escogida, fue reina o fue un guerrero especial extraordinario o llevó a cabo una obra extraordinaria. Muy escaso esto. Eva siempre estuvo en ayuno hasta la encarnación del Mesías, cuando María es transformada y es entregada a la humanidad como la nueva Eva de la nueva creación, inmaculada, sin pecado. Porque la Eva por la cual caemos es la Eva del pecado. Pero la Eva por la cual somos redimidos, la Eva sin pecado. O sea, es una Eva que fue construida otra vez. El Señor nos dio de nuevo a Eva, pero una Eva nueva, la Eva que originalmente Él creó, que creó sin pecado. Y por eso esta es la nueva creación en Jesucristo, la nueva creación. Y eso hay que tenerlo claro, porque entonces si entendemos que es la nueva creación en Jesucristo, entendemos el poder de la maternidad celestial en la Virgen María. ¿Por qué hablamos de poder? Miren ustedes, hay un pasaje muy interesante en la vida de Santa Brígida de Suecia, reina, santa, muchos de ustedes seguro la conocen, y el ángel le mostró a ella una vez un juicio de un hombre que iba a morir pronto, y aparece Santa Brígida observando ese juicio ante Jesús, ante el trono del Señor, y está el ángel guardián de este hombre, está el demonio acusando a este hombre, y el demonio lo reclama para él, y presenta todo el caso de por qué se debe condenar,
y el ángel lo defiende, pero al final ese juicio está complicado y aparece la Virgen María. Y la Virgen es quien rescata esta alma y queda en el purgatorio. Pero estos pasajes y todos estos eventos místicos con relación a la Santísima Virgen María ya en su reino celestial nos muestran a nosotros con claridad quién es ella. Yo pienso que todos nosotros estaríamos de acuerdo si decimos que la embajadora más frecuente del cielo en la tierra es la Virgen María. Yo no creo que haya nadie en el cielo que haya hecho más visitas a la gente en la tierra que la Virgen María. También escuchamos de que ella visita el purgatorio y le da mucho descanso a las almas, y en fiestas extraordinarias de la Virgen suben muchas almas con ella. Y así hay muchas gracias. Cuando la Virgen ha aparecido, y tomemos apariciones como Fátima, nos damos cuenta la forma en que los pastorcitos la describen a ella, como es la señora, esa señora preciosa que quedan extasiados, que lloran cuando se va, que la quieren tener todo el tiempo a su lado, y que es una señora majestuosa, pero humilde y hermosa, y es esa madre, siempre con esa presencia maternal. Y todos los videntes que han tenido ese contacto con la Virgen en todas estas apariciones marianas a través de los siglos nos presentan una narración exacta sobre esa belleza. Pero al mismo tiempo debemos dar cuenta de cómo desciende la Virgen, y siempre vestida de reina. Es la reina, ella es la reina. Incluso en la aparición de Nuestra Señora del Buen Suceso, la Virgen viene vestida como reina y con un báculo de reina en la mano. Y esto es para nosotros algo que debemos tener muy claro. Cuando hablamos de la reina de toda la creación, estamos hablando de algo que es real. Reina de toda la creación. El terror total de los demonios. Porque el poder que tiene la Virgen María sobre las tinieblas es muy grande. Por eso es que la unión nuestra con ella es definitiva. En mi vida personal, yo al entrar a la iglesia de nuevo, después de que estuve alejado de ella por 33 años, y regreso a la iglesia y comienzo a tener esta experiencia otra vez de Dios en mi vida, y sobre todo el encuentro con la Virgen María, que de por sí ya en la experiencia mística que yo tuve con el Señor, cuando el Señor se me apareció en ese secuestro aquí en Colombia, pude ver con claridad la presencia de esta mujer absolutamente preciosa, que intervino tanto en ese encuentro que tuve con el Señor, porque fue a través de ella como encontré esa luz de Jesús que me iluminaba, y que a través de ella podía llegar a recibir esa luz, porque yo estaba en las tinieblas, estaba en medio de todos mis pecados de tantos años, y yo no podía directamente mirar al Señor. Sin embargo, por medio de ella, como por un cordón umbilical espiritual que salía de mí y entraba a través de ella hacia Jesús, así es como logro yo poder levantar mi cabeza y mirar hacia el Señor. Y este momento para mí luego se va manifestando en mi vida de misionero, cuando empiezo hace 21 años a ser misionero en la iglesia por un llamado del Señor, y me encuentro con que ella me está enseñando y me está ayudando a sanar esa imagen de la mujer que tenía destruida completamente por el pecado. Y esta enseñanza de la Virgen y la forma en que ella me fue trayendo hacia ella para que la mirara, para que pudiese liberarme de esa mirada pervertida que tenía hacia la mujer, de esa imagen rota de la mujer,
Y ella fue quien me enseñó a sanar esto en el silencio de su amor, simplemente contemplándola, acercándome a ella en oración, sobre todo en ese diálogo con ella, un diálogo de hijo a madre, un diálogo de compromiso con Dios, porque es como hablar con alguien que está encargado. Cuando hablamos con la Virgen María, sabemos que ella está encargada, ella es la reina, es una reina, y la reina está encargada. ¿Y de qué está encargada? De los asuntos del reino. Y eso lo hace la Virgen, y lo hace muy bien. Por eso cuando tenemos este diálogo con ella, encontramos esa recepción tan extraordinaria que tiene para con sus hijos que están en el desierto, en el destierro, y para con sus hijos que están en el purgatorio, porque el corazón inmaculado de María está entregado al dolor del pueblo que sufre todavía. Ella está ahí. Miren ustedes, cuando vemos un reflejo de lo que es la Virgen entre nosotros, vemos religiosas como las de Santa Teresa de Calcuta, que es el amor, ¿cierto? La caridad, ese recoger al que ha sido botado a la basura, rechazado por la sociedad, y estos brazos amorosos, maternales, abrazan a este rechazado, a este que es considerado basura, y entendiendo el sufrimiento, el dolor humano hasta ese nivel. Y es la Virgen se agacha desde su trono y nos recoge con ese amor. A nosotros que somos criaturas que estamos en la basura, que hemos sido arrojados al basurero por el pecado. Y ella, a pesar de estar rotos y estar en este destierro, nos recoge con ese amor y esa ternura para ayudarnos a reconstruir nuestra vida. Y nos enseña cómo darle el sí a esa redención, a esa reconstrucción espiritual, porque ella fue el primer sí. El fiat de María es el encuentro con la apertura de esa puerta maravillosa que se nos había sido cerrada. El vientre de María es la puerta, por ahí se entra, porque ¿por dónde llegó el Mesías al mundo? Por el vientre de María. ¿Y por dónde entramos a la realidad mesiánica? Por el vientre de María. Hay muchos teólogos, sobre todo protestantes, que aborrecen mis palabras, lo que estoy diciendo lo detestan, porque tienen una teología que no es mariana y no quieren saber nada de eso, porque han sufrido una herida, están heridos por el demonio de la famosa reforma, el protestantismo, que lo primero que pierde es la maternidad celestial. Y esto no es un accidente. Ustedes saben que el poder de la maternidad celestial es el arma más poderosa para estos tiempos. ¿Cuáles tiempos? Ustedes saben que desde la encarnación del Mesías comenzamos el final de los tiempos. Por eso la palabra dice en algún lado, dice, y en la plenitud de los tiempos el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Es la plenitud de los tiempos. Estamos al final de los finales, pero solo Dios conoce el tiempo, porque Él es el único que posee el tiempo. Nosotros no tenemos tiempo, aunque estamos en el tiempo, porque el tiempo no es de nosotros. El único que administra el tiempo es Dios. Y por eso el fin de los fines, el final del final, solo lo sabe el Padre. Y siempre toda enseñanza que viene del Mesías nos dice a cada día con su afán. Ustedes no se preocupen de lo que tienen que hacer mañana, o comer mañana, o vestir mañana. Y nos pone los pájaros del campo como ejemplo, y bueno, esto ya lo sabemos. Pero sin embargo, hoy vemos
como consecuencia de lo que ocurre con este virus de la pandemia, vemos gente siguiendo conspiraciones y videntes raros, profetas raros, con mensajes absurdos que son como mensajes tan tontos que uno dice, ¿cómo puede la gente creer estas cosas o darle importancia a esto? Es decir, miren ustedes, cada que ha habido en la tierra una prueba como esta no es la primera pandemia. Y han habido cosas horribles, guerras horribles, ha pasado muchas cosas. Cada vez siempre la humanidad creyente dice, ya se acabó todo. El mismo San Pablo escribía hace 2020 años de que el Señor está cerca, que ya viene. Y así, ¿por qué? Porque ninguno sabe. Entonces, es tan importante unirnos a la realidad espiritual de María, porque María es esa imagen perfecta de la mujer obediente y sencilla que no está en los afanes del mundo, que no está en las inquietudes y angustias del mundo, está enfocada únicamente en su misión, que era cuidar de ese Mesías. Y luego que el Mesías asciende al cielo, cuidar de esa iglesia, cuidar de los apóstoles y los discípulos y cuidar de la iglesia. Y luego cuando es asunta al cielo, ella entra en su reino como la mujer, la criatura por excelencia, la nueva Eva de la nueva creación en Jesucristo. La palabra dice, y su reino no tendrá fin. Y ella es la reina de ese reino, que no tendrá fin. Por eso, si dimensionamos esta realidad, nos damos cuenta por qué nosotros como católicos hemos recibido la gracia de amar tanto a María y la gracia de entender lo importante que es ella en nuestra vida y la gracia de entender lo pequeña que es ella ante Dios, lo humilde, esa esclava del Señor, esa obediencia. ¿Saben ustedes que hoy lo más común es encontrar curas desobedientes, monjas rebeldes, laicos rebeldes? Miren nada menos aquí en Colombia tenemos los grupos más numerosos perseguidores del Papa. Aquí en Colombia es una vergüenza, a mí me da pena porque yo viajo por todo el mundo. El Señor me ha llevado a 120 países en todos los continentes y en muchos me ha tocado la tristeza de que la gente me hable de este escándalo tan horrible, porque el demonio de la apostasía ha encontrado una choza aquí en Colombia. ¿Y qué sucede con todo este fenómeno? Porque es que hay toda esta plaga de gente que se deja tomar por los gérmenes del infierno, que están dividiendo la iglesia, creando mala sangre, siempre metidos en conspiraciones, apuntando el dedo al uno y al otro, y sintiéndose más santos que todos los demás, y más católicos, y más sabios sobre las cosas de la iglesia y las cosas de Dios. Y el diablo termina elevándolos a unas alturas de amor propio tan altas que pierden completamente la luz de la verdad y pierden lo más importante de un cristiano, la obediencia. Si ustedes ven la vida de los santos, se dan cuenta de cosas extraordinarias con relación a la obediencia. Mire Santa Rita de Casia, que la Madre Superiora la mandaba a regar un chamizo que había, una rama seca que había ahí clavada en la tierra del jardín interior del convento, y la mandaba a echarle agua, algo que es absurdo porque se suponía que eso nunca podía florecer. Sin embargo, Santa Rita aprendió a obedecerle y la regó siempre. Ahí está, yo estaba en ese lugar y ahí está ese árbol, arbusto, florecido, tanto tiempo que lleva ahí, floreció. Pero ¿qué fue lo que floreció? No fue el árbol, no fue el arbusto, fue la obediencia de Santa Rita de Casia la que floreció, porque ella hizo lo absurdo.
pero es que la obediencia es absurda. A veces tenemos que hacer cosas absurdas, pero si las hacemos, porque es lo que debemos hacer, florece lo imposible. El Padre Pío fue perseguido por sus propios capuchinos, por la propia iglesia, desde el Vaticano le hicieron sufrir, su propio obispo que le pidió perdón cuando estaba ya agonizando el Padre Pío, pues lo persiguió toda la vida. Y este sacerdote nunca, jamás desobedeció. A pesar de que era absurdo todo lo que le hicieron, las cosas que le hicieron son inimaginables. Muchos de ustedes seguramente han leído su vida. Sin embargo, jamás desobedeció. Y esta es María. Ahí encontramos nosotros quién es ella. Toda esta gente que está desobedeciendo a la iglesia y persiguiendo al Papa y creyendo de mejores que los demás, y hay unos que son que sedevacantistas porque solo reconocen a Benedicto XVI como Papa, otros que solo piensan que desde el Concilio Vaticano II no ha habido un Papa, y así por el estilo. Hay mucho loquito alrededor de nosotros, porque la desobediencia es una locura gravísima. Por eso la enseñanza del poder de la maternidad celestial es que esa humilde esclava es la reina universal de toda la creación. Pero, ¿cuál es el ingrediente más esencial de ese reinado? La obediencia incondicional, incondicional. Miren, todos nosotros como católicos pertenecemos a una diócesis o arquidiócesis, como lo quiera llamar, dependiendo de dónde viva usted. Y hay un obispo siempre, un arzobispo, y ellos tienen encargada la autoridad de la iglesia en esa zona. Nosotros estamos sujetos a esa autoridad. Hay veces que nos encontramos con situaciones muy difíciles porque a veces el Señor nos pone a prueba y hay obispos que de repente son materia de escándalo y de tristeza, ¿no? Como aquí en Colombia tenemos la tristeza de tener algunos obispos comunistas, algo absurdo, ¿no? Porque pues el comunismo es totalmente contrario al cristianismo. Sin embargo hay gente así, ¿no? Porque el Judas, que siempre viaja a través del tiempo en la iglesia, estará siempre ahí. La cizaña siempre estará ahí. Y esto es motivo de tristeza, pero sin embargo nosotros lo que hacemos es orar, interceder ante Dios, pedir por la conversión de este clero que está así torcido, y también pues entrar en la realidad espiritual de la jerarquía de la iglesia. Es todas estas personas que viven en las diócesis o arquidiócesis donde se encuentran estos elementos así corrompidos, viven bajo esa autoridad. Y miren ustedes cuántos países hay en el mundo que están bajo un dictador, una persona que es mala, una persona que está buscando sus propios intereses o que anda con ideologías perversas, y les toca vivir bajo esa autoridad. Y esto hay que entenderlo con cuidado, ¿no? Porque cuando la Virgen María nos enseña esta lección de la obediencia, nos está enseñando cómo vivir en este mundo, cómo vivir en este mundo. Miren ustedes hasta dónde llega el nivel de obediencia de la Virgen María. Ese viaje que hacen de Nazaret hasta Belén, en un invierno crudo, con elementos extremadamente agresivos de la naturaleza, porque en ese tiempo no habían como las comodidades que tenemos hoy. Sin embargo, José y María, en esa obediencia incondicional, se van a obedecer. Seguramente que habrían personas en esos tiempos que no les importaba absolutamente nada las leyes del censo, y seguramente no fueron ni se hubieran trasladado a esa distancia. Pero ellos nacieron en obediencia, en todo, absolutamente en todo. Y gracias a esa obediencia
Se cumplen las escrituras, porque el Mesías debía nacer en Belén, no en Nazaret. Y así estaba anunciado. Y miren cómo se dio. De manos de un rey pagano, se hace el anuncio del censo y el niño que iba a nacer en Nazaret termina naciendo en Belén. Y la jornada que ellos tienen que recorrer es muy ardua y difícil. Sin embargo, lo hacen. Luego huir a Egipto. Todo esto tiene una simbología increíble porque miren lo que es Egipto en la historia sagrada. Allá mismo se va José y allá mismo se salva toda su familia de la hambruna que hubo y allá mismo por 400 años se multiplica ese pueblo judío y de allá es donde lo saca Moisés de ese Egipto. Y luego encontramos la simbología de lo que es Egipto que se representa en nuestra vida de hoy, en esta nueva alianza de Jesucristo, como el mundo. Egipto es el equivalente al mundo, donde están todos los poderes materiales, donde está el culto a los ídolos, está toda la idolatría en plena flor, está todo esto que no es de Dios y que es muy elemental en la naturaleza humana. Entonces, colocando a María en ese lugar a donde ella pertenece, recibimos la gracia de ser parte de esa maternidad. Yo decía que para mí fue un regalo muy grande poder reconstruir la imagen dañada de la mujer por medio de la Virgen y encontrar ya un día, después de un tiempo largo y de mucho dolor, encontrar que podía mirar sus imágenes, sus estatuas, y además en mi corazón por dentro, con los ojos cerrados, podía mirar a la Virgen y la podía mirar a su rostro, porque ya ella me había ayudado a reconstruir la imagen de la mujer. Y esto es lo que nosotros debemos entender sobre el poder que ella tiene y las gracias que ella tiene. Ella tiene todas las gracias. ¿Por qué razón? Miren, nosotros estudiamos en la doctrina católica acerca de los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Y cuando estudiamos también a María, se nos dice que María es la esposa del Espíritu Santo, porque ese niño que es Jesús, el Mesías, es engendrado en su vientre por obra del Espíritu Santo. Y en ese momento, ese Espíritu Santo se hace esposo místico de esta doncella. Por esa razón, podríamos decir que la Virgen María tiene todas las gracias, absolutamente todas. Y si eso es verdad y entendemos su reinado, entendemos su poder. Primero, el poder más importante, el poder que tiene contra Satanás. Este es un poder muy grande. ¿Por qué razón se habla de que el rosario es un arma extraordinaria contra las tinieblas? Claro que yo siempre advierto una cosa. Tenemos que saber que el rosario es un arma extraordinaria, pero si estamos en gracia, hay mucha gente por ahí que anda bien torcida y creen que estando rezando el rosario se enderezan. Cuando no se confiesan, cuando no quieren cambiar de vida, eso no es así. El diablo no lo engañan así. Para que usted tumbe al diablo, lo tiene que tumbar con la verdad y la obediencia. Tiene que estar en línea con Dios. De lo contrario, ¿qué le va a poner atención? Pero el rosario se convierte en esta arma tan poderosa porque es una unión con ese poder celestial de la maternidad de María. Porque el demonio no resiste el nombre de María, no lo resiste. Y sobre todo cuando entendemos de que los espíritus de Dios viven en eternidad. Igual los espíritus caídos no viven en el tiempo ni en el espacio. Por lo tanto, en el eterno presente de Dios,
todos los misterios que invocamos en el rosario están vivos. Entonces, cuando yo invoco un misterio, por ejemplo, la anunciación del Arcángel San Gabriel a María Santísima, los espíritus que están en los aires rondando en ese momento quedan colocados ante esa realidad que yo acabo de invocar. La están viendo, y por eso un rosario entero es un exorcismo realmente, si se reza con ese conocimiento. Usted tiene que saber lo que está rezando. Ustedes se dan cuenta el catolicismo de la religiosidad que no tiene espiritualidad, que es esta rezadera vacía. A veces uno entra a una iglesia y están rezando un rosario a toda velocidad antes de la misa, pero a toda. No se les entiende ni las palabras. Y hay gente que se acostumbra a rezar tantas oraciones que ya se acostumbra a rezar a toda velocidad para poder alcanzar a rezar todo lo que se proponen rezar. Y yo no estoy diciendo que sea malo rezar, porque hay gente que no me entiende, pero estoy hablando de que hay una diferencia muy grande entre rezar y orar. Sí, estar comprometido con lo que se está diciendo, tener la imagen clara de qué es lo que estoy diciendo. Eso es importante tenerlo claro. Ahora, este tema lo pudiéramos tocar por mucho tiempo, porque hablar de María, pues, es hablar del reino de Dios y nada menos que de la reina. Entonces, ¿cuánto podremos hablar de ella? Miren toda la mariología que ha escrita y no alcanza a tocar ni la superficie de este milagro tan extraordinario que es nuestra nueva Eva, que es este don maravilloso de la maternidad que nos ha abierto la puerta que estaba cerrada. Y esto para nosotros debe ser una gran alegría, saber que tenemos una madre en el cielo que nos ama tanto y que nos conoce. Ustedes saben que ella no vive en el tiempo ni en el espacio. Cuando yo le digo Virgencita María, ella me está oyendo y sabe quién soy yo y sabe quién es usted. Es un don maravilloso. No lo podemos entender porque nosotros estamos localizados en el tiempo y en el espacio. Y entender una persona que está fuera del tiempo y del espacio no es fácil, es decir, no lo logramos. Entonces por eso no vamos a entender por qué la Virgen, sin ser omnipresente, siempre está presente en la oración o en el momento que la necesitamos. Eso es difícil de entender, que eso mismo sucede con los santos y los ángeles. Igual con los espíritus caídos que andan por ahí rondando y haciendo maldades, ¿no? Siempre están como las aves de rapiña, viendo a ver dónde está el cadáver o el herido. Pues voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 desde el versículo 12, dice: os rogamos, hermanos, que apreciéis a los que trabajan entre vosotros, os gobiernan el Señor y os instruyen. Tened con ellos las mejores muestras de afecto en consideración a su labor, que haya paz entre vosotros. Os exhortamos también, hermanos, a que corrijáis a los indisciplinados, alentéis a los pusilámines, sostengáis a los débiles, y tengáis paciencia con todos. Estad atentos para que nadie devuelva mal por mal. Al contrario, procurad siempre el bien mutuo y el de todos. Estad siempre alegres, orad sin cesar. Dad gracias por todo, porque eso es lo que Dios quiere de vosotros en Cristo Jesús. No extingáis el espíritu, ni despreciéis las profecías, sino examinad todas las cosas, retened lo bueno y apartaos de toda clase de mal. Pues le damos muchas gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de tener este momento de reflexión. Todos nosotros aprendemos cada que abrimos la boca y hablamos de Dios, porque solo Dios puede hacer eso. Es el Espíritu Santo el que nos guía para que
todo lo que compartamos que sea de Dios, quede en nuestro corazón por obra de Dios. Y sobre todo cuando tenemos una bendición tan grande como la Virgen María. Pues yo termino diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Qué bueno sería que la Virgen María nos acompañe en ese momento de la muerte, que es nuestro nacimiento realmente, cuando entremos a la plenitud de la vida. Amén.